¿Todo corre? Ok. Sí, todo está perfecto, Perfecto. doctor. Listo. Entonces, básicamente cuando conversé con Santiago y hablamos de la posibilidad de reunirnos nuevamente, era respecto a las 10 cosas básicas que tenemos que tener en cuanto a noción en cirugía fetal. Es por esa razón que he tratado de enumerar 10 puntos que voy a proceder a disgregar conforme avance el tiempo, hacerlo dinámico, para poder aclarar los conceptos que todos debemos entender con respecto a la cirugía fetal. Y he procedido a dividir esta presentación en 3 secciones. Una primera sección relacionada a un intro, una segunda sección relacionada a la medicina basada en evidencias en cuanto a 3 puntos fundamentales, y finalmente el futuro de esta cirugía fetal. Y estos 10 puntos a saber en cirugía fetal están presentados de la siguiente forma. Y quizás el más importante y a la vez el más controversial, si se podría decir así, es el primer punto. Y que dice lo siguiente, que sin diagnóstico prenatal no hay cirugía fetal. Y digo que es un poco controversial porque últimamente, conforme avanza la tecnología, vemos que muchos médicos ginecólogos, llevados por obviamente la modernidad, llamémosle la tecnología propia de la cirugía fetal, creen que de frente tienen que llegar a ese tipo de procedimientos. Y en realidad, para poder hacer cirugía fetal, hay que saber hacer ecografía. Sin diagnóstico prenatal no hay cirugía fetal. Y ese es un punto que tiene que quedar sumamente claro. No podemos hacer ningún tipo de intervención en el feto si no dominamos el medio preferente para poder examinar al feto, que es la ecografía. Por lo tanto, tenemos que entender ni la cirugía fetal ni la ecografía como fines. El verdadero fin es entender que el feto es nuestro paciente y por ende tenemos que tener las herramientas necesarias para poder llegar a establecer el estado de salud o aquella patología que pueda o no requiera algún tipo de intervención. En ese sentido, cuando hablamos del diagnóstico prenatal y lo disgregamos, siempre voy a recordar esta frase cuando llegué allá a Inglaterra por el año 2013, cuando tuve la oportunidad de asistir a una de las charlas de la profesora Lindsay Allen, cardióloga pediatra, que nos decía que el diagnóstico ecográfico básicamente se basa en el reconocimiento de patrones. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que lograr en ecografía es diferenciar lo que es un patrón anormal de un patrón normal. Ese es el primer punto. Porque a partir de allí recién viene el segundo paso, que es identificar la patología. Y finalmente el tercer paso, y quizás el más complejo, que está relacionado a la consejería, el qué decir. Y no lo que normalmente suelen pasar en algunas instituciones en la cual el que hace la ecografía del diagnóstico y le dice a la paciente que vaya para que el otro médico se lo explique. Debería haber un trabajo en equipo en el cual el ginecólogo obstetra de cabecera trabaja con el especialista en medicina fetal para que puedan hablar el mismo idioma y de esa forma darle la mejor información a la paciente ante cualquier eventualidad. Es por esa razón que el diagnóstico temprano de malformaciones, si bien es cierto, se hace claramente en la mayoría de los casos en la ecografía del segundo trimestre, tenemos que evaluar y concientizar que conforme avanza la tecnología, tenemos que tratar de mover ese diagnóstico a lo más temprano del embarazo, que viene a ser la ecografía del primer trimestre. Y en ese sentido hay patologías, algunas con tratamiento prenatal, otras que no tienen tratamiento prenatal, que pueden ser detectadas en el primer trimestre, como son la secuencia cráneo-exencefalia-anencefalia, un cuadro de holoprosencefalia lobar, defectos de la pared abdominal anterior, defectos del sistema urinario, como una megavejiga, en este caso obstructiva, cuando es mayor a 15 milímetros, o en un 25 a 50% de efectos cardíacos mayores, un cuadro de hernia diafragmática, o en algunos casos, dependiendo también ya de la complejidad del equipo que tengamos para realizar el diagnóstico, un cuadro de espina bífida, fisura palatina o defectos renales. En general, no solamente tenemos que saber diagnosticar en 2D una patología, sino que tenemos que sacarle el jugo al material ecográfico con el cual contemos y utilizar las herramientas necesarias, como en este caso. No solamente nos basta o nos debemos satisfacer con determinar que hay una espina bífida abierta, en este caso una mielosquisis o mielocele, sino después ir más allá, establecer el nivel anatómico primero,
Para eso establecemos, como ustedes pueden ver, en un sistema ortogonal, mediante volumetría, cuál o a partir de qué vértebra empieza el defecto espinal. Y después establecer el nivel funcional, evaluando la movilidad de las piernas. Es decir, antes de llegar al punto final, que tendría que ser la intervención, la cirugía en sí. No solamente basta con identificar el defecto, es necesario luego categorizarlo, utilizando para esto la ecografía. Y después de eso, saber conversar con la paciente y saber presentar y tener en mente todos los riesgos y probabilidades de éxito que dicha u otra patología pueda tener. En tal sentido, nos vamos al segundo punto en este decálogo en cirugía fetal. Y que lo más importante, y creo yo, no solamente en cirugía fetal, sino en medicina fetal, es la consejería. Es lo que diferencia a los distintos equipos en medicina fetal. ¿Cómo le hablo a la paciente? ¿Cómo le explico? ¿Qué posibilidades le digo? No basta con decirle, señora, su bebé tiene un cuadro de hernia diafragmática. Tenemos que explicarle el por qué pasó, la asociación, el volverá a pasar. ¿Qué haremos? ¿Cuál es la planificación? ¿Cuáles son los riesgos de entrar? ¿Cuáles son los riesgos de no entrar? Es por esa razón que, insisto, no solamente esto se aplica a la parte de cirugía fetal, sino también de procedimientos invasivos en medicina fetal, como son una biopsia coreal o una amniocentesis. Hoy por hoy, que estamos todos los médicos ginecobstetras que nos dedicamos al campo de la medicina fetal, no atacados, pero sí atiborrados de este examen que es el ADN fetal en sangre materna, que es el mejor examen de screening para trisomía 21. Cuando nos viene el informe para otras patologías, como por ejemplo en este caso, tenemos una paciente que se hace el ADN fetal a las 10 semanas, tenía los medios, decidió hacérselo porque le habían dicho que era necesario. Y el resultado fue una trisomía 13, con una fracción fetal del 7%, no deleznable, es decir, importante. Y la paciente ya venía con la idea de simplemente venir a la ecografía a que nosotros confirmemos el diagnóstico de trisomía 13 y la paciente procede a realizar la terminación de la gestación. Trisomía 13, síndrome de Patau. Una prueba, un ADN fetal con una fracción fetal del 7%. Viene, le hacemos la ecografía con apenas 45 milímetros, aunque sabemos que si bien es cierto es pequeño, entre el grupo de 11 a 14 semanas tenemos mejor poder pronóstico para aneuploidías en el primer trimestre, mientras más cercano a los 45 milímetros se encuentre, y veo un bebé que se encuentra a primera vista normal, una translucencia nucal normal, un hueso nasal presente, paladar íntegro, en un corte axial o transversal, tanto el brainstem, el cuarto ventrículo, la cisterna magna, en 3D se encuentra normal, no encuentro ningún defecto de pared abdominal anterior, un ducto venoso normal, órbitas normales, una longitud coronal consistente con la edad gestacional, una frecuencia cardíaca que no es mayor a 180, un corte ecocardiográfico donde veo el llenado ventricular, donde veo el signo de la B reflejando la pulmonar y la aorta. Es decir, no encuentro los signos clásicos de una trisomía 3 en el primer trimestre, como son holoprosencefalia, problemas renales, taquicardia por encima de 180. Por lo tanto, viene a jugar aquí en este procedimiento invasivo, porque sabemos que ante un ADN fetal, que es una prueba de screening, lo siguiente es hacer una prueba confirmatoria. Si uno se deja llevar por la edad gestacional para confirmar el diagnóstico, en este caso hubiéramos hecho una biopsia corial y hubiéramos cometido un error, ya que la biopsia corial muy probablemente nos hubiera dado también positiva para trisomía 13 y la paciente hubiera terminado la gestación. Pero si dominamos la consejería, es decir, no solamente saber el hallazgo ecográfico, sino también cómo funciona todo este examen, y entendemos que ADN fetal no es ADN fetal, sino es ADN placentario, ADN trofoblástico, porque lo que vemos en sangre materna son las células trofoblásticas, y entendemos que existen ciertas variantes cromosómicas como son la trisomía 13, trisomía 18 y el síndrome de Turner, que pueden darte una condición que se llama mosaicismo confinado a la placenta. El examen invasivo, el procedimiento invasivo a elegir en este caso, no es la biopsia corial, sino es la amniocentesis. Es la amniocentesis. La pregunta es ahora, ¿cómo le digo a la paciente que tiene que esperar 4 semanas para poder realizar el procedimiento?
de tal forma que ella se sienta tranquila y no estresada durante las 4 semanas, porque en todas estas charlas que nosotros tenemos a nivel médico, obviamente nos es fácil conversar sobre estos puntos, pero diferente es cuando una de estas patologías puede estarle pasando a uno de nuestros familiares y hablásemos de una forma distinta. Es por esa razón que es importante conocer el concepto de ciertas, no solamente patologías, sino de cómo funcionan los elementos diagnósticos en medicina fetal, donde sabemos que cuando hay mosaicismo placentario, el 90% de estos está confinado a la placenta. Y dicho y hecho, a esta paciente le hicimos la amniocentesis, salió completamente normal, seguimos la gestación, el crecimiento fue simétrico hasta el nacimiento, no hubo ningún problema en cuanto al desarrollo del sistema nervioso central, y la bebé se confirmó al final completamente normal, y la placenta se mandó a estudio y salió con mosaicismo confinada a la placenta para trisomía 13. La consejería, repito, como segundo punto, es fundamental en intervencionismo fetal, no solamente en cirugía fetal, sino también en procedimientos invasivos. Y el tercer punto es algo que siempre se me fue repetido numerosas veces durante mi entrenamiento en cirugía fetal. Lo más importante en cirugía fetal no es saber cuándo operar, sino lo más difícil quizás de hacer es cuándo no operar. Y esto es importante entender porque en esta diapositiva que yo suelo poner cuando dicto algunas clases de medicina fetal, hay que saber diferenciar lo que es conocimiento y entendimiento. Nosotros sabemos que los tomates normalmente son culinariamente verduras que utilizamos en las distintas comidas, ensaladas, etcétera, de verduras. Pero en realidad el tomate, por conocimiento botánico, es un fruto, es una fruta. Pero si el entendimiento lo tenemos, nunca colocaríamos un tomate en una ensalada de frutas. Entonces, el conocimiento de ciertas patologías, el saber que, por ejemplo, estamos frente o tenemos la habilidad ecográfica de diagnosticar un meningocele que no tiene repercusión a nivel del sistema nervioso central tipo Arnold-Chiari tipo 2, porque no hay pérdida de líquido cefalorraquídeo hacia el líquido amniótico. Nos hace entender que por más que este cuadro sea un defecto del tubo, no debemos hacer cirugía fetal en este caso, porque como les vuelvo a repetir, no hay ninguna compresión, ninguna afectación a nivel de la cabeza. Lo mismo ocurre cuando diagnosticamos una hernia diafragmática fetal cuyo observed versus expected lung to head ratio es mayor al 45%. No debemos operar, porque sabemos que el pronóstico va a ser ligeramente bueno. Estamos hablando de una hernia leve. Y lo mismo ocurre en síndrome de transfusión fetofetal, cuando solamente hay discrepancia de líquidos, pero no hay una afectación hemodinámica que requiere en ese momento realizar el procedimiento. Esto es difícil de lograr, requiere experiencia, siempre estamos en ese aprendizaje, y obviamente las caídas y los errores son nuestros mejores profesores en este caso. Este es un proceso que nunca acaba, es un proceso de aprendizaje continuo, pero como les vuelvo a repetir, lo más importante en cirugía fetal, aparte de saber las indicaciones de las operaciones, es cuando llegue el momento, saber decir, no, este paciente no tiene criterios para operación porque en el caso de una uropatía obstructiva, que tenga una megavejiga, que no haya líquido amniótico, pero que los riñones se encuentren displásicos, que al hacer una vesicocentesis encontremos una beta-2 microglobulina por encima de 10 miligramos por decilitro, entonces no habría razón de ser porque ya esos riñones están dañados. Sería más un ensañamiento terapéutico. Por lo tanto, hay varios puntos que entender y por eso traté de resumirlo en ese tercer punto. El cuarto punto es entender que cuando hacemos cirugía fetal estamos irrumpiendo en la sala de cuidados intensivos de cualquier bebé que es el útero. Y por lo tanto, el peor enemigo que nosotros vamos a tener, por más que tratemos de hacer el bien, tratando de solucionar cualquier tipo de problema, va a ser la rotura prematura de membranas y por ende el parto pretérmino. Es por esa razón que una sala de hospitalización, una sala de cirugía fetal, no solamente es el quirófano, no es solamente el quirófano. Incluye el monitoreo fetal, incluye la hospitalización, cuidados intermedios, incluye una sala de discusión, porque posterior a la cirugía empieza otro gran camino que es la monitorización de la paciente y el control de las contracciones prematuras que podrían darse debido a la irrupción en el saco amniótico, en la cavidad uterina. Entonces, este punto es fundamental entenderlo en cuanto a lo siguiente.
mientras más temprano realicemos una cirugía fetal, es decir, si sabemos que, por ejemplo, un síndrome de transfusión feto-fetal se presenta entre 16 y 24 semanas, aquel que necesite una cirugía a las 16 semanas por complicación vascular de uno de los del receptor o del donante, en comparación con aquel que se requiera o que necesite operarse a las 24 semanas, aquel de 16 va a tener peor pronóstico. Y va a tener peor pronóstico porque la probabilidad de parto pretérmino va a ser mayor que el otro. Y esto obviamente trae como consecuencia las secuelas de prematuridad. El quinto punto ya no solamente es la consejería, como dije, en cirugía fetal, sino también la consejería en procedimientos invasivos. Y esto lo pongo así rápidamente porque de forma rutinaria y de forma general decimos que el riesgo de pérdida para una amniocentesis o una biopsia corial es 1%, lo cual no es preciso, ya que existe un último de los estudios, un metaanálisis publicado por el profesor Acolekar en Inglaterra, donde se vio que la tasa de pérdida asociada a amniocentesis y biopsia corial variaba entre el 1 y 2 por mil. 1 y 2 por mil. Perdón. O sea, no llegaba al 1%. Eso es por un lado. Pero ¿qué ocurre en la vida real? En la vida real, cuando yo tengo a la paciente de frente, yo tengo que saber aconsejarle sobre el procedimiento invasivo que voy a realizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizarle una biopsia corial o una amniocentesis a un bebé que tiene holoprosencefalia, frecuencia cardíaca fetal de 190, fisura labiopalatino y probóscide, a realizarle a una paciente de 40 años de edad con una translucencia nucal de 2.6 y todo el resto normal. Porque en el primer caso, si es que se perdiese la gestación, no es por culpa del procedimiento, es por culpa de la historia natural de la enfermedad. En el segundo caso, obviamente las posibilidades de pérdida son bajísimas, porque muy probablemente el feto resulte o termine siendo normal. En otras palabras, lo que determina la pérdida es más que nada el estado fetal. Si está hidrópico, obviamente va a tener peor pronóstico, así le realice o no le realice un procedimiento invasivo. Por lo tanto, decir a diestra y siniestra que el riesgo de amnio es 1% no es preciso. Y más aún cuando tenemos que lidiar con esta nueva prueba que es el ADN fetal, que hace que los procedimientos invasivos cobren mayor importancia. El sexto punto, en épocas de pandemia, es importante entender el concepto de viral shedding. ¿Qué es el viral shedding? Es la liberación viral. La liberación viral en este contexto de pandemia de COVID-19 es importante entenderlo. De hecho, ya salió un paper publicado por el NAFNET, la Federación de Terapia Fetal de Estados Unidos, de Norteamérica, publicado en el American Journal, donde hablan de las intervenciones fetales en el setting del COVID-19. Lo mismo sacó Lee Swock en sus comunicaciones sobre medicina fetal en estas épocas. Y se vio que este concepto de viral shedding, que aún no puede ser probado en COVID-19, porque recordemos que es una enfermedad que aún estamos estudiando, sino si lo trasladamos a otras enfermedades virales, nos hace decir que debemos, así como en ecografía tenemos el ALARA principle, as low as reasonable achievable, o sea, utilicemos la ecografía o el Doppler tan bajo como sea necesario. Lo mismo ocurre en intervenciones. Hagamos las intervenciones y las cirugías que estén 100% justificadas. 100% justificadas. Porque, por ejemplo, decidir entre una biopsia y una amnio, sabemos que el viral shedding, la liberación viral, va a ser mayor en la biopsia corial que en la amniocentesis. Insisto, esto no está probado en COVID-19 porque todavía no hay ningún paper respecto a eso. Simplemente es una traslación, que lo menciona el ISO, con respecto a otras enfermedades virales. El mensaje de este punto es simple. En épocas de pandemia, como les vuelvo a repetir, realizar la cirugía cuando sea realmente necesario. Si hay alguna duda con respecto a la cirugía, si consideran que pudiera tener un manejo expectante, pues hay que optar por el manejo expectante en esta coyuntura. Séptimo punto, y entramos a la parte de la evidencia científica con respecto a embarazo múltiple. Sabemos que en embarazo múltiple nos vamos a enfocar básicamente en la gestación monocorial. En la gestación monocorial sabemos que todas las gestaciones monocoriales son monocigóticas, ese es un primer punto, y no va de viceversa, no va en viceversa, es decir, si tú tienes una gestación monocigótica puede ser que 2/3 sean monocoriales, pero 1/3 sean dicoriales, eso es importante entenderlo.
Pero lo que hay que recordar es que las gestaciones monocoriales, y por lo general las diamnióticas, que son las más comunes afortunadamente, y no las monoamnióticas, tienen incrementada la tasa de complicaciones, tanto para aborto, pérdida prenatal, RCU selectivo, parto pretérmino, defectos mayores, etc. Por lo tanto, las intervenciones quirúrgicas van a depender de 4 funciones, de 4 factores: el tipo de complicación, cuál es el deseo de los padres, cuáles son las dificultades técnicas que tengamos, cuál es el riesgo de muerte fetal, y podríamos agregar aquí en Latinoamérica el setting legal, el marco legal. Ese es un punto que de todas formas cada uno tiene que aplicarlo de acuerdo al país en el que se encuentre. En ese sentido, cuando tenemos una gestación monocorial que tiene flujo desbalanceado, un flujo que no es igual, es decir, un bebé que se desangra en otro bebé a través de la placenta, hablamos de síndrome de transfusión feto-fetal cuando es agudo, cuando es algo más crónico a través de anastomosis más delgada, hablamos de la secuencia anemia policitemia fetal, cuando hay una distribución errónea o asimétrica de la placenta, hablamos de restricción selectiva de crecimiento, y finalmente cuando hablamos del gemelo bomba como malformación, sabemos que hay 4 tipos de gemelos acárdicos, el más común el acormus o el acéfalo, donde vamos a encontrar la secuencia TRAP, Twin Reverse Arterial Perfusion Syndrome. Hay casos mixtos en los cuales, y esto es la mayoría de los RCU selectivos tipo 2, se complican con síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Y cuál es el problema? El problema es que como el síndrome de transfusión feto-fetal es llamativo, es voluptuoso, es decir, uno pone el ecógrafo y es lo primero que se ve, una barriga totalmente distendida con un aumento marcado de líquido amniótico, nos olvidamos de ver si hay un RCU selectivo por detrás. Y ya que la consejería va a cambiar, la consejería cambia, porque un RCU selectivo tipo 2, complicado con síndrome de transfusión feto-fetal, tiene peor pronóstico que un síndrome de transfusión feto-fetal aislado donde los 2 bebés tienen el mismo crecimiento. ¿Y esto por qué es así? Porque, como ustedes verán en el siguiente video, no solamente hablamos de un gemelo donante que se encuentra totalmente colapsado, no orina, porque obviamente todo su volumen sanguíneo se está yendo al otro bebé a través de las anastomosis placentarias, sino que también es más pequeño que el recipiente. Y si nosotros entendemos que lo que vamos a hacer mediante cirugía fetal en embarazos múltiples es ligar, quemar las comunicaciones entre ambos gemelos, es para evitar ese flujo desbalanceado que hay entre el gemelo donante y el gemelo receptor. Pero no vamos a colocar placenta, no vamos a darle más alimentos al gemelo restringido, y por lo tanto lo estamos dejando a su libre albedrío, o sea, lo estamos dejando solo prácticamente. En otras palabras, cuando tenemos síndrome de transfusión feto-fetal aislado y hacemos la cirugía correctiva de anastomosis vasculares, es porque tratamos de salvar ambos, corrigiendo el desbalance de flujos. Cuando tenemos una restricción selectiva de crecimiento de tipo 2, especialmente, que es la que necesita operarse, y realizamos la cirugía láser, nuestro objetivo fundamental, lamentablemente, no es salvar a los 2, quisiéramos, pero no es la realidad, porque sabemos que uno de los bebés no va a lograr porque no tiene placenta. La porción placentaria es mínima. Es por esa razón que en ciertos países como España optan por la ablación de la coagulación bipolar de cordón umbilical. Y esto, aunque pueda sonar frío, es en realidad lo que, basado en evidencias, tiene menor tasa de parto pretérmino, solamente un 10, máximo 15%, en comparación a realizar una cirugía láser para restricción selectiva de crecimiento tipo 2 complicada con síndrome de transfusión feto-fetal, donde la rotura prematura de membrana puede llegar hasta un 45%. Entonces, la evidencia por un lado, la sensibilidad por otro lado, y es la combinación de ambos aproximaciones terapéuticas lo que determina cuál es el camino a seguir como equipo. Nosotros aquí en Perú, en el equipo de la Clínica Delgado, realizamos solamente ablación láser de anastomosis vasculares, ya sea por síndrome de transfusión feto-fetal o ya sea por RCU selectivo. No realizamos coagulación de cordón umbilical. En ese sentido, y resumiendo el manejo de los gemelos monocoriales, podremos decir, como ustedes pueden ver allí, que tanto los monocoriales con síndrome de transfusión feto-fetal en estadios leves y estadios severos tienen buena supervivencia general, a diferencia de cuando se encuentra un selective FGR, una restricción selectiva de crecimiento tipo 2, y lo mismo ocurre en trillizos. En embarazos triples, cuando tenemos síndrome de transfusión feto-fetal, la supervivencia general es del 73%,
Cuando hay restricción selectiva del crecimiento, obviamente está bajo un 52%, y efectivamente cuando tenemos una gestación monocorial, triamniótica, compartida por una placenta compartida por 3 bebés, la supervivencia general obviamente es lo más bajo. El resumen de esta diapositiva para llevarse a casa es: la restricción selectiva de crecimiento fetal es la complicación más fea, la que tiene peor pronóstico y la que no tiene un tratamiento curativo en cirugías para embarazos monocoriales. En el caso de los gemelos para secuencia TRAP, la pregunta es: ¿cuándo se opera? ¿Operamos a las 12 semanas? ¿Operamos a las 20 semanas? Entonces, si nosotros hacemos el diagnóstico en el primer trimestre, ¿qué hacemos? ¿Operamos a las 12 semanas o la recitamos a la paciente a las 16, 18 semanas haciendo una cirugía láser? Si nosotros vemos acá el cuadro de la izquierda, vemos que cuando se hace láser en general, cuando la paciente se presenta entre 16 y 24 semanas, la supervivencia es del 83%. La supervivencia es del 83%. Y cuando nosotros hacemos la cirugía láser en el primer trimestre, la supervivencia es del 73%. Entonces, uno, básicamente, sabiendo simple matemática, nos va a decir, ¿saben qué? La supervivencia cuando se realiza, cuando se lleva a cabo a las 16, 24 semanas es mejor que las 12 semanas, por lo tanto, señores, no hay más que discutir, hagamos la cirugía a las 16, 18 semanas. Pero ¿qué es lo que realmente ocurre? Lo que realmente ocurre es que cuando nosotros tenemos bebés que se presentan a las 12 semanas y luego hacemos la recita, es decir, los volvemos a citar a las 16, 18 semanas, en varios de esos bebés el flujo se habría detenido. Es decir, el gemelo bomba, el gemelo parásito, habrá cesado el flujo. El problema es que también el gemelo bomba, aproximadamente el 44% de esos que hemos dejado para las 16 semanas, también baja. También baja. Y por lo tanto, la supervivencia final, si hacemos el global, es solamente del 58%. Es solo del 58%. Por lo tanto, la sugerencia, basada en evidencias, que está corriéndose un estudio llamado el TRAPPIST, pero que en realidad requiere 315 pacientes como N para poder hacer este randomized control trial y compararse a las 12 o a las 16, y que obviamente sabemos que esta patología no es muy común. La sugerencia, y como lo hacemos en Clínica Delgado, en Lima, Perú, es apenas se diagnostique, a las 12 semanas se realiza el procedimiento. Nos vamos al octavo punto. Es simplemente un repaso, porque como sabemos, en 20, 25 minutos no podemos tocar toda la amplitud de la cirugía fetal. Tendremos un conocimiento básico de las distintas cirugías fetales. Ya hablamos de los gemelos, nos vamos ahora siguiendo con el láser en el secuestro broncopulmonar, que puede ser aislado, puede ser mixto con malformación de neumatoidea quística o CIPAM. Tenemos que entender que todos estos puntos rojos son el láser, o sea, la intervención láser. Y todos estos puntos azules son el nacimiento. Por lo tanto, quiere decir que, como les dije anteriormente, mientras más temprano se haga el láser, mayor es la probabilidad de parto pretérmino. Por lo tanto, hay que tener un cierto manejo, no hay una regla principal de que se te opera a las 20, a las 28, a las 30, a las 32, sino hay que tener un manejo para poder hacer preferentemente esta cirugía alrededor de las 28 o 30 semanas. Y de esa forma lograr un mejor pronóstico perinatal en estos bebés y obviamente no demorar mucho antes de que el bebé pueda entrar en hidrops y en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es importante entender que la edad gestacional promedio de realización de esta cirugía es a las 29 semanas, con una edad gestacional de nacimiento de 39 semanas cuando se realiza correctamente, y con una tasa de parto pretérmino de antes de las 32 semanas del 5%. En hernia diafragmática congénita es un defecto de campo. Es un defecto de campo, una enfermedad compleja que requiere manejo prenatal y manejo postnatal cuando es severa, porque no solamente hay un ascenso de los órganos viscerales, de las vísceras abdominales hacia el tórax, sino también hay una compresión pulmonar que obviamente determina hipoplasia pulmonar, que puede ser leve, moderada y severa, y que hasta hace algunos años en Latinoamérica hacíamos la extrapolación del total triad y los estudios europeos, que obviamente en la parte neonatal manejaban
distintos cuidados neonatales, incluyendo el ECMO neonatal, que por ejemplo en mi país aún está en desarrollo en la parte neonatal, el ECMO neonatal, no disponemos, y es por esa razón que liderados por el doctor Rogelio Cruz de México y juntos con el grupo argentino del doctor Echegaray, Saulo Molina de Colombia, Belén de Ecuador y otros doctores de Latinoamérica, juntamos los casos y se hizo un estudio en el cual nosotros podamos predecir cuál es realmente la supervivencia de nuestros pacientes utilizando los distintos puntos de corte del observer ratio, o sea, la razón pulmón-cabeza, cabeza-pulmón, observada versus esperada en Latinoamérica. Y vimos que los puntos de corte, especialmente para severa, con un 35%, o sea, si utilizamos ya no el 25% que se utiliza en Europa, sino un 35%, o sea, lo alargamos un poco más, la supervivencia no pasa del 3%. La supervivencia no pasa del 3%, lo cual nos hace indicar que para nosotros y para nuestro setting, así como escuché muy bien la charla de Jonathan que hablaba de la validación de los distintos parámetros bioquímicos en Latinoamérica, lo mismo ocurre para cualquier tipo de intervención fetal. Va a verificarlo, validarlo en nuestros medios. Entonces, una vez realizado esto, una vez realizada la validación, el objetivo, como ustedes pueden ver en el video de la izquierda, es lograr llegar a la tráquea, colocar un pequeño balón a las 28 semanas aproximadamente, bloquear la tráquea y lograr que por un espacio de aproximadamente 6 semanas hasta las 34 semanas los pulmones se desarrollen no solamente mecánicamente por la obstrucción y la no salida de secreciones, sino también paracrinamente por la estimulación entre células y células. Recuerda, el desarrollo embriológico pulmonar constituye 5 etapas, de donde lo que nosotros estamos tratando de evaluar es llegar entre la etapa canalicular y la etapa sacular, y eso se da normalmente alrededor de las 28 semanas. Entonces, una vez que nosotros hemos entrado previa anestesia fetal y previa versión cefálica externa, es decir, lograr que el bebé esté en presentación podálica, entrar por la boca, seguir la cavidad oral, seguir el rafe medio, llegar a la úvula, identificar la epiglotis, pasar la epiglotis, doblar y entrar por la glotis, y finalmente llegar a la carina, por sobre la cual nosotros vamos a proceder a liberar este pequeño baloncito que ustedes pueden ver acá. Es sumamente pequeño. Ustedes pueden ver aquí la carina, la entrada a los 2 bronquios principales. Liberamos este pequeño balón, que ustedes pueden ver cómo lo inflamos acá. Hacemos exactamente lo mismo a través de un catéter especial y lo liberamos en la tráquea. Ustedes pueden ver incluso los cartílagos traqueales y de esa forma se realiza este procedimiento. Es un procedimiento complejo por la decisión de saber dónde entrar. Entonces uno lo ve sencillo porque lo hace en menos de 5 minutos, pero en realidad obviamente esto requiere una curva de aprendizaje, requiere haberlo realizado, como siempre conversaba con Rogelio, en centros de entrenamiento donde primero mires, luego ayudes, luego realices con supervisión de tu profesor y finalmente lo puedas realizar solo. No se trata de ver un procedimiento en YouTube y luego ir a practicar con la paciente. Eso no es ético. Uno tiene que invertir en su formación, tiene que invertir en su entrenamiento, porque finalmente vamos a lidiar ni siquiera con pacientes que pueden expresarse, sino con pacientes de 28, 29 semanas que apenas llegan a 1 kilo de peso. Entonces es importante entender ese concepto en el entrenamiento y en la curva de aprendizaje que tenemos que tener en procedimientos fetales. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con espina bífida. Actualmente la evidencia nos señala que la que tiene respaldo es la cirugía fetal abierta. Hasta ahora vemos que el diagnóstico prenatal, como les dije en el primer punto del decálogo, es fundamental, evaluando el colapso de la fosa posterior a través del síndrome de Arnold-Chiari tipo 2, evaluando la ventriculomegalia, el estrechamiento de los parietales dando forma de la cabeza de limón y el signo de la banana en cuanto al cerebelo. Evaluar, en este caso, no se trata de un mielocelo, mielosquisis o raquisquisis, sino se trata de un mielomeningocele, como ustedes pueden ver, y evaluar obviamente también el nivel funcional, viendo cómo mueve las piernas, porque finalmente los 2 objetivos fundamentales de la cirugía prenatal para espina bífida son disminuir la tasa de derivación ventrículo-peritoneal al año de nacimiento y la discapacidad motriz. Por lo tanto, en este caso ustedes pueden ver la técnica fetoscópica, donde la principal crítica que tiene por parte de neurocirugía, y quizás con razón, es lograr el cierre hermético de la herida.
Es decir, que no se abra, que no haya más filtración de pérdida de líquido cefalorraquídeo y sin ocasionar el tether cord, que es el anclaje de la médula en el defecto, porque obviamente también podría ocasionar luego defectos autonómicos a posteriori. Luego existen otros procedimientos que nosotros podemos realizar, tipo el shunting, es decir, la derivación vésico-amniótica en el caso de una uropatía obstructiva por valvas uretrales posteriores, como pueden ver en la izquierda, y en el lado derecho, la colocación del catéter o del shunt double pigtail para la colocación de la vejiga, y pueden ver cómo ya hay líquido amniótico. En este caso, lo primero y lo más difícil de hacer, quizás, es inyectar líquido amniótico, porque tenemos que generar una ventana de 2 centímetros para que a posteriori pueda ingresar el catéter y la parte externa pueda quedarse libre el líquido amniótico y finalmente dejarlo así. Lamentablemente, nuestra experiencia y la evidencia nos dice en uropatía obstructiva es mala. La uropatía obstructiva es quizás la peor de las patologías en cuanto a evolución, no tiene el mismo éxito que las gestaciones, que la cirugía en gestaciones monocoriales o que alguna otra patología, y la presentación es muy temprana. La presentación es muy temprana. Normalmente estos fetos que tienen que intervenirse se hace a las 17, 18, 20 semanas cuando realmente requieren intervención. Por lo tanto, es importante entender ese concepto. Y asimismo ocurre con la mayoría de algunas otras patologías como las bandas amnióticas o bridas amnióticas, el nombre correcto, donde ustedes pueden ver cómo pueden realmente cercenar partes del cuerpo del bebé y requieren la intervención oportuna, pero lo más importante, el diagnóstico. Lo que ocurre en bridas amnióticas es que hay una sobretasa de diagnóstico. Hay demasiados falsos positivos, ya que numerosamente, de forma muy frecuente, se confunde el concepto de sinquique uterino o sábana amniótica o tabique uterino con el de brida amniótica. Existe después las cirugías con o partos o cesáreas con circulación placentaria, es decir, cirugías tipo EXIT, es Utero Intrapartum Treatment, como por ejemplo las tumoraciones fetales, en este caso linfangiomas cervicales, donde ustedes pueden ver no solamente con volumetría, sino en 2D y con Doppler, donde necesariamente este tipo de cirugía se podría optar primero por una aguja láser, por una aguja, fibra láser y tratar de quemar el vaso nutricio, pero depende ya de cada equipo, depende de cómo uno se prepare para poder realizar estas cirugías y lograr una intubación una vez que se realice el parto por cesárea en circulación placentaria. Finalmente, este sería el cuadro como para resumir lo que es la ventana operatoria de los distintos tipos de, o las patologías más comunes. En embarazo múltiple, la ventana operatoria es el líquido amniótico. Por esa razón, cuando tenemos un síndrome de transfusión fetofetal, es importante, y esto quizás es un punto a recordar en este decálogo de cirugía fetal, que no se debe hacer una cirugía láser después de que alguien haya realizado un amniodrenaje. No porque no se deba hacer, no porque no se puede hacer, sino porque la dificultad técnica se incrementa bastante, ya que al haber descomprimido esa placenta y esos vasos que estaban totalmente comprimidos por el polidramios, y una vez que se vuelve a llenar y uno realiza el láser, esos vasos quedan lo que en inglés tienen el concepto de loose, L-O-S-E, se vuelven muy sueltos, no sabría la palabra correcta para decirlo, y cuando uno coloca la fibra láser, el grado de disipación es muy marcado y se pueden romper los vasos. Nos ha pasado. No me ha pasado cuando estaba afortunadamente con un profesor y supimos cómo reparar esa complicación, y me ha pasado también estando en Lima. Por eso es importante que en un embarazo múltiple con síndrome de transfusión fetofetal que requiera una cirugía láser, no hagan amniodrenaje por el aumento de la dificultad técnica durante el procedimiento. En espina bífida abiertos, en mielomeningoceles, si van a hacer la fetoscópica, el neumoamnios en la ventana operatoria, o sea, tenemos que meter CO2, que tiene que ser húmedo y tibio. Y si fuera a ser abierta, que como les digo es la que tiene evidencia aceptada, tiene que ser o tiene que realizarse obviamente con una exposición de la columna o de la espalda del bebé para que el neurocirujano directamente pueda realizarla. En hernia fragmática, la ventana operatoria es el líquido amniótico, tenemos que entrar. Y en megavejiga, depende, si hacemos cistoscopía láser, no debemos tener líquido amniótico, es decir, no vamos a hacer una amnioinfusión porque directamente vamos a entrar con el fetoscopio a la vejiga del bebé. Y si fuéramos a hacer un shunt bésico amniótico, necesitamos hacer una amnioinfusión para crear una ventana de 2 centímetros en líquido amniótico. La anestesia en el embarazo múltiple es solo materna, porque es una cirugía placentaria, no es fetal. En el caso de la espina bífida, obviamente sí es materna y fetal. En el caso de la hernia fragmática, materna y fetal, porque vamos a entrar dentro del bebé y necesitamos que esté quieto y necesitamos que no tenga los reflejos, especialmente en cuanto a la epiglotis, no se vaya a movilizar cuando estamos penetrando la glotis. Y en el caso de megavejiga depende mucho de
gestacional se realiza antes de las 24 semanas o se realiza después de las 24 semanas. El acceso en embarazo múltiple siempre fetoscópico, en hernia fragmática siempre fetoscópico, en espina bífida abierta, depende del grupo de trabajo, como les vuelvo a repetir, la evidencia respalda solamente actualmente a la cirugía fetal abierta y no a la fetoscopía, y en megavejiga hay todavía una controversia entre si el shunt vésico amniótico es superior a la fetoscopía es superior. Básicamente les puedo decir que nosotros realizamos shunt vésico amniótico porque asumimos que, si bien es cierto, en la mayoría de los casos el 70% son valvas uretrales posteriores, porque solamente hacemos operación de aquellos bebés que son masculinos, en algunos casos puede tratarse de una atresia uretral y ya no serviría la fetoscopía en ese sentido. Por lo tanto, el shunt vésico amniótico, si bien es cierto, es más asequible, menos complejo de realizar, tiene la principal desventaja que a las 2-3 semanas se sale el shunt, se hace un dislodgement del shunt, porque el bebé se mueve y se lo saca. Así de simple. Entonces, como les vuelvo a repetir, nada es color rosa en cirugía fetal, sería una mentira tratar de pintar que todo es éxito en este tipo de intervenciones, pero como les vuelvo a repetir, si entendemos que el punto no es lograr hacer procedimientos sofisticados, sino realmente tratar al feto como paciente, hay que ofrecerle todas las alternativas de tratamiento, todas, y de esa forma poder lograr tener un punto adecuado. Y la evidencia científica, como les dije, por cada uno de ellos, va en relación con la tasa de éxito que tiene cada una de las intervenciones. Y finalmente, estos dos puntos. El principio de equiposidad. Le llaman en inglés, y esto lo tocábamos mucho durante la maestría en la Escuela de Salud Pública de Harvard, the principle of equipoise, el principio de equiposidad, que básicamente se trata cuando uno en cirugía fetal trata de hacer un nuevo procedimiento. Por ejemplo, la hernia fragmática. El balón. La colocación de balón implica, para hacer un trial con balón, que haya este principio de equiposidad. ¿Qué quiere decir? Que los dos grupos estén totalmente iguales. Pero en buen castellano, ¿qué quiere decir eso? En buen castellano, el principio de equiposidad nos dice que tiene que haber una incertidumbre de cuál de los dos procedimientos es mejor que el otro. ¿Cuál de los dos procedimientos es mejor que el otro? El problema es que ya con los análisis interinos que hemos tenido de estos procedimientos, sabemos que en hernia fetal severa, este balón sí está ayudando, sí sirve. Por lo tanto, si hoy por hoy quisiéramos seguir agregando personas para el estudio, no estaríamos literalmente apegándonos a ese principio de equiposidad, porque podríamos estar privando a ciertas pacientes de recibir el tratamiento, de tener un mejor pronóstico para su bebé. Por lo tanto, en cualquier procedimiento nuevo que se haga en medicina fetal, para obviamente tratar al bebé y que requiera la aleatorización en un randomized control trial, tenemos que tener en cuenta este principio, el principio de incertidumbre, no saber, no debemos saber cuál de ellos es mejor que el otro. Tenemos que ir a probarlo, podemos asumirlo, pero no debe haber una prueba previa de que alguno de estos dos procedimientos pueda ser mejor que el otro. Y finalmente, ¿cuál es el futuro de la cirugía fetal? En realidad, en este decálogo, el futuro de la cirugía fetal, yo prefiero decir el futuro de la terapia fetal. Personalmente creo yo que acá en 10 años la cirugía fetal quizás deje de llamarse así y pase a ser terapia fetal, porque hoy por hoy, ya estamos entrando a la era de las células madre. Y no esas células madre que vienen las compañías a vendernos del cordón umbilical para que lo almacenen y para que en 20 años, si su hijo tiene un problema, nos vendan. No hablo de ese tipo de venta, sino hablo de las células madre, mesenquimales, hematopoyéticas, etcétera, que se están actualmente investigando por el profesor Darío Fausa, un brasileño que trabaja en Boston, en Harvard, para hernia fragmática congénita, para espina bífida y para gastrosquisis. Nosotros en Cincinnati publicamos este trabajo sobre oclusión fetal traqueal en ratones, y precisamente conjuntamente con los neumólogos pediatras hacíamos este tipo de intervenciones para ver qué otros fármacos cómo podríamos darle para poder generar la enfermedad y poder luego revertirla y poder luego compararla. Esto implica la aplicación de cualquier tipo de intervención fetal, primero en animales y luego llevarlo a seres humanos. Esto, como les digo, se da no solamente en hernia fragmática, sino también lo podemos ver en espina bífida, ¿ok? En espina bífida, ustedes pueden ver acá cómo nosotros creamos el defecto, nosotros hacíamos las ecografías de estos bebés estando dentro de los distintos sacos gestacionales de la mamá, de
la ratita, y luego, obviamente, tratábamos de aplicar distintas soluciones para poder ver si es que se podía mejorar a través de las células madre. De hecho, actualmente en Cincinnati se sigue estudiando, antes de realizar la cirugía fetal para espina bífida, una vez que se muestra la espalda del bebé, porque hacen cirugía fetal abierta, extraen el líquido del quiste del mielomeningocele y de allí están sacando células madre para luego hacer el análisis primero, están probando qué tipo de célula madre, qué tipo de linaje se tiene, y luego poder estudiarlo y aplicarlo en la reparación. Y lo mismo ocurre en gastrosquisis, Entonces, en el último Congreso Mundial de Medicina Fetal se habló, en un grupo de Houston, trató de reparar fetoscópicamente la gastrosquisis. Sabemos que es muy difícil, porque este defecto se encuentra en el lado derecho del cordón umbilical, y darle un punto es sumamente difícil, no porque por la dificultad técnica, sino por el hecho de que estás al lado del cordón umbilical. De hecho, cuando nació el bebé, otra vez se volvió el punto y se salieron los intestinos, entonces no funcionó. Creo yo que el punto, viendo qué es lo que va a pasar en los siguientes años, es que muchas de las patologías que hoy por hoy estamos tratando mediante intervención fetal, en algún punto ya no van a ser necesarias y van a ser tratadas simplemente a través de procedimientos invasivos mínimos. Una simple cordocentesis, una simple amniocentesis, quizás en el futuro sean los únicos procedimientos que estemos realizando para este tipo de intervenciones. Y lo mismo ocurre con las células madre hematopoyéticas para tratar enfermedades como alfa-talasemia. Este fue un trabajo que nosotros presentamos en ratones, lo presentamos en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Medicina y Cirugía Fetal con el profesor Ayman Shaban, y actualmente, esto lo presentamos nosotros en animales, pero actualmente ya se está corriendo un randomized clinical trial por la cirujana pediatra Tippy McKenzie en Los Ángeles, en California, que trabaja muy de la mano en la misma universidad con el profesor Ramen Shai, que es también ginecólogo especializado también en medicina y cirugía fetal, y están haciendo trasplante intrauterino de células madre provenientes, en este caso, de la mamá hacia el bebé, para la corrección de alfa-talasemia, y esto obviamente amerita una explicación mucho mayor en una presentación que también en algún momento estaré gustosa de hacerla. Finalmente, y la última diapositiva para cerrar este decálogo en cirugía fetal, es cómo es la evolución. Y no he puesto cirugía fetal, sino he puesto terapia fetal. Porque en un primer momento la terapia fetal estaba dada en base al cuidado materno, de tal forma que teníamos menos riesgos, tratábamos de mejorar los outcomes. Hemos escuchado la charla del profesor Paulino, en la cual nos mencionaba la controversia con respecto a los corticoides, pero en realidad son medicamentos que administrados a la madre repercuten en el bebé. Eso se llama terapia fetal. Y luego pasamos a la cirugía fetal abierta por los cirujanos pediatras allá por los 70, 80, para luego pasar por la fetoscopía, donde actualmente nos encontramos. Pero ¿cuál es realmente el futuro? La terapia celular con hematopoietic stem cells, con stromal stem cells, con mesénquimal stem cells, con las células madre del líquido amniótico, y finalmente algo que ya se está haciendo y quizás en algún momento sea pan del día a día, es la terapia genética, y muchos hemos escuchado del CRISPR, de la manipulación genética. Eso, creo yo, llegará en algún momento y será tema de discusión en su momento. La última pregunta antes de despedirme, y siempre se las digo a todas las personas que escuchan charlas de medicina fetal, es cuando tratan de asociar a la medicina fetal con ecografía. Y definitivamente, ¿esto ha sido medicina fetal o ha sido ecografía? La ecografía es una herramienta, es un estetoscopio que utiliza el especialista en medicina fetal para poder evaluar a su paciente, que es el feto. Muchísimas gracias.